Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga, les continúe bendiciendo. Qué maravilla. Ese letrero allá de feliz día del hombre, feliz día a todos los hombres. Bueno, gloria a Dios. Yo les voy a pedir el favor que nos pongamos sobre nuestros pies un momento. Mientras que les voy hablando, vemos cómo cada generación pasa por situaciones fuertes que tocan con nuestra alma, ¿no? Con nuestra economía, con todo nuestro ser. Esta generación, ustedes pueden ver, corroborar que ha sido tocada mucho por el afán y por la ansiedad, gracias a diversas situaciones que cada persona vive, ¿no? Así que vamos a orar. Le pido que por favor ahí donde está cierre sus ojos. No sé si de pronto Ander me puede acompañar acá. Vamos a orar. Si usted hoy tiene paz, si usted hoy tiene tranquilidad, pero sabe de alguien que está en afán y ansiedad, pues vamos a orar por esa persona. Señor, gracias te damos porque sabemos que el Espíritu Santo está en este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en este sitio, en esta tu casa. Hemos venido aquí, Señor, con el firme propósito de aprender de tu palabra, de recibir una palabra de consuelo, Señor. Creemos que tú estás vivo. La historia lo cuenta, lo corrobora. Tu palabra nos lo dice, Señor. Que debemos estar quietos y reconocer que tú eres Dios. Y echamos todo afán y toda ansiedad en tus brazos. Si usted quiere y siente la libertad de levantar sus brazos, como lo hizo Moisés, cuando levantaba sus brazos, estaba diciendo: tengo la victoria en mi mano en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre todo afán y sobre toda ansiedad que quiera tocar a mi puerta para dañarme a mí y a los míos. Gracias, Señor, porque sabemos que cada generación pasa por situaciones que tocan fuertemente su vida, pero también sabemos que tú estás con nosotros, Señor, para darnos la paz que necesitamos, y declaramos la victoria sobre nuestra vida física, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud, sobre nuestros sueños. Tú sanas, Señor, nuestras emociones. Tú liberas nuestra vida, porque a eso tú viniste, Señor, a salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Y hoy el tema es precisamente ese. Vamos a estar hablando un poquito acerca del afán y de la ansiedad versus contentamiento. Hay gente que cree que la ansiedad no tiene cura, y resulta que la ansiedad sí tiene cura, y lo vamos a ver ahorita. De alguna manera usted lo va a entender a través de la palabra. Y digo lo que siempre digo, que este tema primeramente es para la persona que está acá. Para mí, me gusta predicármelo primero a mí. Y resulta que para el 2022 la Organización Mundial de la Salud decretó que dentro de las 10 principales causas de muerte está la demencia. Y ustedes dirán, pero ¿por qué está hablando de demencia si dijo que va a hablar del afán y de la ansiedad? Pues resulta que es que todo tiene un inicio, ¿sí? Todo comienza con algo muy pequeño, como una tristeza que se puede ir convirtiendo más tarde en una melancolía, y más adelante, como dicen por allí, los años son los que pasan factura, y posiblemente, que quede la palabra bien grande, posiblemente pueda desencadenar en algún tipo de demencia. O ustedes no me van a decir que hoy en día vemos gente muy rara. Nosotros vemos gente muy rara, que uno lo ve aquí hoy, está súper bien, y de repente cambió. Dios mío, ¿qué es esto? Son situaciones a nivel psicológico que se vive, que hoy más que nunca nos sorprenden, y que está tocando a la puerta de nuestras familias, y que nosotros somos la solución para la sociedad. Y bueno, aquí también puede haber ese tipo de situaciones, porque la iglesia, o este lugar donde nos reunimos, porque la iglesia somos nosotros, este lugar donde nos reunimos es un hospital, y aquí viene de todo, y eso es normal. Lo anormal es que los enfermos que vienen a la congregación no se sanen, sino que pasen los años con una ansiedad y con un afán
crónico. Eso no es lo normal, porque hasta donde yo sé, Jesucristo vive y reina, Jesucristo murió por mis pecados y por los suyos, y en Él somos libres. En Jesucristo somos libres de toda enfermedad. 3 amenes. Cuando yo pido los amenes es porque amén significa así sea. Cuando yo digo amén, yo estoy agarrando esa bendición y estoy diciendo así es, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos todos a alguien enfermo al lado. Tenemos que decir amén. Sí, mi hijo es sano, mi hija es sana, el vecino es sano, el vecino que mantiene triste crónicamente, el vecino que mantiene depresivo es sano. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, repito, demencia está dentro de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial. ¿Y cómo llega una persona allá a la demencia? Tremendo, tiene que pasar por unos estadios X, Y o Z. Y la sociedad hoy, que es tan competitiva, pues ¿cómo no vamos a tener tanto afán y tanto ansiedad, ¿no? ¿Cómo no vamos a ver un panorama permeado de ansiedad y de afán? Si la tecnología avanza sin parar, las personas nos vemos obligadas a entrar en ese río del avance, en ese mar de cambios, en esas exigencias, entramos a competir. Todo esto, claro, que genera mucha ansiedad, y si esa ansiedad se descontrola, entonces ahí es donde está el problema, porque es que todos podemos tener ansiedad, todos podemos tener afán. El problema está en no darle el correcto manejo a esa ansiedad y dispararse. Por eso es que, vuelvo y digo, ustedes y yo vemos hoy cómo la industria farmacéutica es uno de los grandes emporios que mantiene a la gente viva pero enferma. Hoy en día se está medicando psiquiátricamente a muchas personas, a un porcentaje muy alto de personas está medicado sin importar la edad. Yo supe de una criatura muy pequeña medicada por psiquiatría. Y entonces la industria farmacéutica y la industria alimentaria o alimenticia se han unido para mantener al ser humano vivo pero enfermo. Vivo pero enfermo, y ese dato me lo dijo mi hija en estos días y me sirvió apenas para esto. La industria farmacéutica y la alimentaria o alimenticia se han unido para mantener al ser humano vivo pero enfermo. Por un lado, medicados, ahí en un círculo vicioso porque no se sanan. No existe una pasta psiquiátrica que el médico le diga tómesela que dentro de 2 meses va a pasar al otro lado. No. Es para regular los neurotransmisores, pero siempre va a estar allí. Siempre va a estar en ese círculo vicioso de tomar y de que usted compre o que pague su EPS. Eso es una mafia grandísima. Industria alimentaria, nos mantienen agarrados. En estos días fuimos con Melissa a mirar un supermercado y uno se queda, ¿pero qué compramos? Si vemos los colores, los nombres, los sabores que nos cautivan y que ninguno nos alimenta. Ustedes saben más de eso que yo. Entonces, industria farmacéutica, industria alimenticia se han unido para mantener a la humanidad viva pero enferma. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a abrir nuestros ojos. Hablando del afán y de la ansiedad, miremos dónde es que empieza eso de la ansiedad. Pues sabemos, o yo sé, que el área prefrontal es la encargada de regular las emociones. Eso de regular las emociones ya me lo habla el Señor en su palabra cuando me dice que debo de tener dominio propio, regular las emociones. Bueno, el Señor hizo un aparato tan espectacularmente bien hecho llamado cuerpo humano, que es el sistema nervioso central junto con el cerebro y con la espina dorsal, los encargados de hacer que nosotros funcionemos. Estoy diciendo esto para llegar al punto del afán y la ansiedad. Y por cultura general, porque a usted le sirva y se dé cuenta, por si no sabe. El sistema nervioso central
a su vez tiene un sistema nervioso que se llama autónomo, que como la palabra lo dice, él es autónomo, él hace las cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, aquí mismo estamos respirando y no sabemos a qué horas, el sistema nervioso autónomo. Caminamos, no nos damos cuenta, sistema nervioso autónomo. Nuestro corazón está latiendo, el mío un poquito más fuerte porque uno se pone acá más enérgico, un poquito nervioso, pero sistema nervioso autónomo, ¿sí? El sistema nervioso autónomo a su vez tiene otros dos sistemas, que es el simpático y el parasimpático, y es aquí donde me voy a parar. El sistema nervioso simpático es muy simpático, pero es ahí donde se genera la ansiedad. Repito, todos podemos tener ansiedad en algún momento. El problema es el manejo que se le da a la ansiedad y el alcance que puede llegar a tener en nuestra vida para actuar de manera contraria. Ya saben entonces cómo es que o dónde está en mi parte fisiológica eso de la ansiedad. 2. ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué me habla el Señor a mí acerca del afán y de la ansiedad? Siempre desde pequeña yo veo, echa toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Eso es real. Y ese versículo cuando me lo enseñaron, cuando yo tenía 10 años, se me quedó grabado y me encanta. Gracias a Dios, yo no he sufrido de ansiedad y de afán, pero ese versículo me encanta. Echa toda ansiedad sobre Él. Se lo dice el Señor hoy a alguien, porque Él tiene cuidado de ti. De otra parte, yo me preguntaba, listo, sí, gracias Señor por este consuelo que traes a mi vida a través de tu palabra. Y hay algo aquí que no es tan bueno, que me dice la palabra acerca del afán y de la ansiedad. El afán y la ansiedad reflejan falta de fe en Dios. Y todos decimos que creemos en Dios. Y ahorita mismo yo les pregunto a ustedes, ¿todos creemos en Dios? Pues claro, porque aquí estamos, hemos venido porque queremos más de Dios. Sí, y con todo y eso, cuando estamos ansiosos y afanosos, estamos reflejando que no le creemos del todo a Dios. ¿Cómo les parece? Vivimos en un mundo obviamente inestable y cómo no poder tener en algún momento afán y ansiedad, ¿no? Afán y ansiedad versus contentamiento. Vamos a mirar ahora afán y ansiedad versus contentamiento. El contentamiento más que un valor es un principio que si lo tuviéramos en cuenta seríamos más dichosos de lo que ya somos. Afán y ansiedad versus contentamiento. Una persona que tiene contentamiento es aquella persona, bueno, hay muchas variables alrededor del tema, pero para concluirlo en una sola cosa, es aquella persona que ha distinguido o que sabe la diferencia, por ejemplo, entre lo que necesita y lo que quiere, ¿sí? Una persona que le puede dar un mejor manejo a su afán y a su ansiedad, independientemente de la edad, es aquella que sabe qué es lo que necesita, la diferencia entre lo que necesita y entre lo que quiere. No hay diferencia de edad para esto. Nosotros siempre, los seres humanos siempre tenemos la tendencia a tirarle duro a los jóvenes. Que porque el joven está en su etapa de crecimiento, de desarrollo, de formación, y que su cerebro apenas a los 23 se termina de formar, pero eso no aplica solo para ellos, aplica para todos. Más bien, depende del estilo de crianza que la persona tuvo, de las situaciones adversas que vivió, entonces va a ser más maduro que otros. Pero una persona, vuelvo al punto, que sabe distinguir entre lo que necesita y lo que quiere, puede manejar mejor el afán y la ansiedad. Un ejemplo de una persona que no sabe manejar el afán y la ansiedad, porque es que no nacimos aprendidos. ¿Alguien ha visto un programa que se llama Acumuladores Compulsivos? Hablemos de una señora que se le murió su esposo, sus hijos viven en otras ciudades, ella quedó totalmente sola y ella empieza a acumular cosas, pero acumular es acumular hasta el techo. Llegan al punto que para entrar a esa casa toca entrar de lado
porque hay 50,000 cosas dentro de esa casa, porque esa persona empezó con una angustia, con una ansiedad, se le convirtió muy posiblemente en una depresión leve, pero para no llegar a una depresión moderada o profunda, ella prefirió cambiar eso por empezar a comprar cosas de manera loca para poder llenar ese grande vacío que le dejó su esposo. Lo que me dice a mí como psicóloga que ella seguramente tenía una codependencia emocional, que también debemos tener cuidado con eso. Porque podemos amar a nuestra pareja, pero otra cosa es codepender de ella al punto de enfermarnos psicológica y psiquiátricamente. Esta persona es un ejemplo del no buen manejo de las emociones en cuanto al afán y a la ansiedad. Si esta persona hubiera conocido a Cristo, muy seguramente ella había querido llenar ese vacío con Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otro ejemplo de no buen manejo del afán y de la ansiedad. Otro programa, hermanos, Kilos Mortales. ¿Quién lo ha visto? Otra vez una mujer. El ejemplo el que voy a dar. Una mujer, creo que tenía como 22 años y pesa 300 kilos. Esa niña fue abusada por el esposo de su mamá. O sea, la mamá se divorció del papá de la niña, ella se volvió a casar y este hombre empezó a abusarla. La niña le cuenta a su mamá: mami, su esposo está abusando sexualmente de mí, y la mamá no le cree a su niña. Y la niña, en lugar de atentar contra su vida, porque en este caso pues seguramente no le llegaba hasta allá su pensamiento, en lugar de atentar contra ella buscó un mecanismo de defensa y lo único que encontró fue consolarse con la comida, y empezó a comer y a comer compulsivamente, a comer y a comer y a comer. Llegó a los 22 años con 300 kilos de peso. Porque el vacío más grande que puede haber, ya lo sabemos, en los seres humanos, solo le corresponde a Dios llenarlo. Entonces aquí hay una doble enseñanza. Mamás, créanle a sus hijas cuando ellas les hablen, y a sus hijos, porque también aplica para los hijos. Y 2, debemos llevar nuestras angustias y nuestros pesares a los pies de Jesús siempre. 2 ejemplos del manejo poco asertivo en cuanto a la ansiedad y al afán. Aquí surge una pregunta: ¿hay predisposición genética para el afán y para la ansiedad y el afán? ¿Habrá predisposición genética? Y sí hay predisposición genética, porque acuérdense que todos los seres humanos aprendemos por lo que vemos, ¿sí? Todos, cuando fuimos niños, aprendimos lo que el adulto hacía. Entonces, si el niño ve a una mamá ansiosa, a una mamá afanada, a un papá ansioso y afanado que grita, que pide todos a los gritos y con los malos tratos, maltratando a sus hijos, el niño está absorbiendo todo eso como una esponjita, ¿sí? Entonces, el afán y la ansiedad sí tiene una connotación grande heredada a través del comportamiento de los adultos. Sí se puede dar que el niño replique ese comportamiento, pero ¿saben una cosa que me aterra más todavía? Que la ansiedad puede ser una herencia del comportamiento de los ancestros. Pues está bien que el niño vea ese comportamiento en su papá o en su mamá de ansiedad y lo replique, porque es que el niño entra en una situación que desborda sus emociones y él empieza a replicar ese comportamiento. Pero otra cosa es que el niño sea ansioso porque el abuelo que él no conoció fue ansioso. Yo les pido que piensen ustedes allí, ¿cómo es? Supongamos que yo soy la niña ansiosa, que heredé esa ansiedad de mi bisabuelo. Y mi mamá me dice: esta niña es igualita al abuelo. Véala cómo se come las uñas, véala cómo se arranca el pelo. Así era mi bisabuelo. Yo no conocí a mi bisabuelo. ¿Por qué soy igualita que él? Alguien que me conteste cuál será la respuesta. ¿Por qué yo soy igual a él?
para mí es obvio, es algo espiritual. Porque, repito lo que he dicho otras veces, el mundo físico son estas 4 paredes, pero en realidad el mundo es espiritual. Y el ejemplo que siempre le doy a todo el mundo, ¿qué separa a Manizales de Chinchiná? Un letrero que dice bienvenidos a Chinchiná. Nosotros porque ya conocemos, pero si un gringo viene aquí y yo lo llevo para Chinchiná o usted lo lleva para Chinchiná y no hay el letrero, ¿él qué va a pensar? Que siguen Manizales, ¿cierto? Porque no hay un límite. Eso es lo espiritual no tiene límites. Así que la mayoría de las patologías tienen una connotación espiritual muy alta. No estoy descartando la parte orgánica, porque también puede ser porque le falte alguna sustancia. Litio en el cerebro, por ejemplo, no podemos descartar la parte orgánica, ni estoy hablando aquí mal de la psicología, ni de la medicina, ni de la psicología. Por el contrario, la psicología es una ciencia que para mí es muy respetable y que si usted se encuentra con un psicólogo cristiano, usted no sabe la bendición que se ha encontrado. Entonces, me gusta hablar bien de la psicología desde la perspectiva bíblica, porque no es una solución, es una herramienta. La solución la encontramos en Cristo, porque los mismos psicólogos necesitamos a Cristo. Amén. Entonces, ya saben, sí se puede heredar el afán y la ansiedad, eso por quedarnos solo ahí, porque después, entonces ya vienen muchísimos tipos más de patologías que no podemos negar y que no podemos hacernos los que no vemos, sino que tenemos que ayudar, así sea a una persona, que le ayudemos allá afuera, en la casa, en el barrio, en una fundación, no sé, en donde el Espíritu Santo lo inste a usted a hacerlo. Hay una súper buena noticia para las personas que de pronto tienen afán y ansiedad crónica. Esas personas que no se hallan, esas personas que no pueden disfrutar la vida, que no pueden estar contentos con lo que tienen. La buena noticia es que el Señor está aquí para hacerlo libre hoy. Amén. A usted o a esa persona que tal vez usted conozca, Dios está aquí con sus brazos abiertos para hacerle libre de toda depresión, de toda ansiedad, de todo inconformismo, porque hay personas a quienes nada les satisface. El Señor quiere sanar esa área de su vida que ha sido dañada. Quién sabe si fue en el vientre de la mamá, fue en su primera infancia, que es lo que marca a una persona para bien o para mal, su segunda infancia, lo que sea. Si su identidad ha estado quebrada, el Padre Celestial puede restaurarla, amén, porque Él es su creador. Y bueno, no estoy hablando precisamente de la angustia o la ansiedad que produce, por ejemplo, tener una deuda, ¿no? Todos nos angustiamos y el Señor nos entiende. Tanto nos entiende que Jesús por eso vino aquí a la tierra, siendo Dios, siendo Señor. No se escatimó a sí mismo y vino y murió por nosotros y sufrió mucha angustia, tanto que la palabra dice que su sudor, cuando ya sabía que lo iban a apresar, era como gotas de sangre. Nuestro Señor debe haber vivido una angustia terrible, por eso Él nos entiende a nosotros cuando sufrimos esa angustia. Sin embargo, nosotros debemos estar alineados con Dios para que Él nos muestre la salida. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos quitar ese velo que no nos deja dar el siguiente paso y que mantiene sumida a la gente en una situación por años. ¿Y saben qué es algo preocupante? Que mucha gente dentro de las iglesias vive eso. Pasan los años y viven con una patología ahí en su vida que de pronto ellos mismos no la han descubierto. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos hace libres. Amén. Bueno, ¿cómo tratar con el afán y la ansiedad entonces? ¿Cómo desaparecer, cómo erradicarla de mi vida para siempre? ¿Cuál será el secreto del contentamiento? Y yo encontré una respuesta. Y la respuesta es ser íntimo amigo de Dios.
Les voy a hacer una pregunta, pero por favor no me la contesten, porque yo me prediqué esto a mí primero y a mí me dio pena. A mí, soy yo, no es usted. Vuelvo y repito, secreto para el contentamiento, ser íntimo amigo de Dios. Les pregunto, no me contesten. ¿Ustedes creen ser de verdad íntimos amigos de Dios? Contéstense aquí, en su cabecita, para que no van a pasar penas aquí, como la pasé yo solita con el Espíritu Santo. Íntimo amigo de Dios. ¿Será que somos verdaderamente amigos de Dios? Porque nosotros oramos. Yo soy amiga de Dios porque yo oro. Bueno, por lo menos eso es un paso a ser íntima amiga de Dios. Porque nosotros ayunamos, ¿o quién aquí no ha ayunado? Todos hemos ayunado. Y ese es el camino a ser íntimo amigo de Dios. Pero ya me dice que por eso yo soy íntima amiga de Dios. Estamos haciendo pasos y es muy válido y ese es el camino. Y gracias al Señor por eso. Pero ¿será que somos verdaderamente amigos de Él? Yo creo y concluí que nos falta mucho para ser íntimos amigos de Dios, pero sí lo podemos ser. Estamos tratando de serlo. Estamos orando, estamos ayunando, estamos reconociendo nuestras faltas. El Espíritu Santo nos redarguye. Pero ¿saben por qué nos falta mucho? Porque lo negamos. Constantemente negamos al Señor con nuestras acciones, con nuestras palabras. ¿Saben? Un ejemplo de cómo lo negamos, algo muy súper coloquial o normal o cotidiano, cuando salimos de la casa enojados. El hijo que no respeta a su mamá o a su papá, no, ¿cómo va a ser íntimo amigo de Dios? El hijo que no honra a sus padres, que los trata mal de palabra y a veces hasta de hecho. Pero los papás no nos quedamos atrás, porque es que los papás provocamos a ira a nuestros hijos. Entonces, ¿sí ve? Ay, el Señor es hermoso, nos da correíta a todos. Que mi hijo no me respeta, pues ¿por qué no me respeta? Es que yo lo provoqué a ira. Y la palabra me dice que no debo provocar a ira a mis hijos. Por ejemplo, en la pareja. La pareja es nada que quitar y nada que poner. Yo a mi pareja no le voy a quitar ni a poner nada. Yo soy la que debe cambiar, ¿cierto? Así debe ser. Hay una bandera roja que se enciende, un semáforo rojo que el Espíritu Santo es ese semáforo rojo y me dice pilas, pilas, mija, pilas, pilas que se le va a dar ansiedad, pilas que se va a llenar de afán y va a empezar a alegar, por decir algo, ¿no? O también al hombre, mucho cuidado, mijo, porque usted ya va a empezar a tratar mal a su esposa. Es esa bandera roja que el Espíritu Santo prende en nosotros. Y pues como cada persona es un mundo diferente y como todos no tenemos el mismo nivel de madurez, de pronto uno de los dos en la pareja sea más inmaduro a nivel emocional, tenga menos empatía que el otro, menos intenciones de resolución de conflictos. Y si uno de los dos tiene sus emociones heridas desde la niñez, así está en la iglesia, y no han sido sanas, entonces va a canalizar toda esa frustración y esa tristeza a través, por ejemplo, del enojo. Entonces es esa mujer que yo no sé por qué atraen a ese tipo de hombres, ¿no? También hay hombres que atraen a este tipo de mujeres, que se enoja por todo. Se enoja por todo. Si ella dice algo y el esposo no le entiende, entonces ella se enoja. Si el esposo dice algo y ella, y bueno, por todo se enoja. Si le dice estás linda, se enoja. Si no le dice estás linda, entonces también se enoja porque hoy no me dijo que estoy linda. Por todo se enoja. Esta persona tiene unas emociones dañadas, o dañadas suena feo, unas emociones heridas. Y así está en la iglesia, hace 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, y si no ha permitido que el Espíritu Santo, o no le ha pedido que le revele al Espíritu Santo, se va a mover en ese círculo vicioso siempre, y el pobre esposo siempre va a tener que andar como pisando sobre cáscaras de huevo. ¿Eso es una vida feliz?
Y al contrario también, hombres, mujeres que se la pasan como pisando sobre cáscaras de huevo para que el esposo no se le enoje. Emociones heridas que tienen que ser sanadas porque eso causa ansiedad en las personas. Y entonces, si no se arregla, va a ir acumulándose y va convirtiéndose en un trastorno mayor. Y entonces, en lugar de venir a la iglesia de Jesucristo a ser sanos, venimos a contemplar esas enfermedades. Y no, que el Señor me manda que yo tolere. No, que el Señor me dice que así lo tengo que amar. No, por favor, no se quede con el consejo de la hermana que menos lee la Biblia. Por favor, busque ayuda en un hombre, en una mujer que sepa lo que dice la Biblia y sobre todo, usted mismo, lea la Biblia. Lea la Biblia. El Espíritu Santo lo guía a toda la verdad y le ayuda a tomar las mejores decisiones. ¿Amén? ¿Amén? Muchas gracias. Y gracias al Señor porque Él es el que está aquí. Vamos a leer, ahora sí, vamos a la palabra. Timoteo 6. Primera Timoteo, sí, 6, del 3 al 20. Estábamos en que nos falta mucho y que sí estamos en camino a ser unos íntimos amigos del Señor, pero que lo negamos constantemente, pero que ya lo sabemos y que vamos a empezar a corregir esto. Antes de leer la palabra, hay un término que siempre ha existido, pero que se está poniendo mucho de moda y es el negacionismo. La persona negacionista es aquella que niega todo lo que no sea lo que él dice, ¿no? Si él no cree que es así, si no está de acuerdo con su postura, entonces él lo niega. Hablando de la palabra, porque también aplica, es aquella persona que a mí me preocupa porque es una persona cristiana de años, que conoce la palabra, pero que se volvió negacionista por toda la oleada de filosofías que maneja el mundo, los amigos, la universidad, el trabajo. Ahora las redes sociales se volvió negacionista después de conocer la verdad de Jesucristo y entonces niega la verdad de la palabra de Dios porque tiene miedo en su inconsciente de enfrentar su propia responsabilidad frente a Dios. Niega, por ejemplo, para ser más clara, niega algo tan natural como el cambio climático. Le aterca a usted sobre el cambio climático. Le aterca a usted versículos de la Biblia. Quiere quitarle, quiere ponerle, dice que está antigua, dice que fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por 40 hombres, pero la diferencia es que eran inspirados por el Espíritu Santo. Tengamos cuidado con eso, de entrar en esa ola del negacionismo, porque es un espíritu que viene a destruir a la persona. Timoteo 6 está hablando a la iglesia, el apóstol Pablo. Vea, mi hija me lee los pensamientos. Timoteo 6 del 3 al 20, la Reina Valera, ¿quién tiene Reina Valera? ¿Qué dice ahí? Habla acerca del contentamiento. Muy bien, gracias. Piedad y contentamiento. Pero yo voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice así. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciña a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensa que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Estamos hablando de contentamiento aquí. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con esto. Aquí voy a hacer un pare. Déjalo ahí, mi amor, no lo quites. No piense que el Señor está hablando aquí de conformismo. Conformismo es pobreza,
conformismo es resignarse. Aquí el apóstol Pablo a Timoteo no le está hablando de que sea perezoso y que se conforme ahí a tener la ropita que tiene puesta. No, más adelante la misma palabra nos va a dar respuesta a lo que acabo de decir. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con esto. Sigamos. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor y el dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. Ya conocían a Cristo, pero por ser codiciosos, por querer tener muchas cosas, se están empezando a desviar de la fe. Y todo esto empieza con un afán, con una ansiedad, con unas ganas de cosas que el Señor no les ha mandado a tener por codiciarlo. Algunos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y nos dice el Señor a nosotros hoy, hombre de Dios, huye de todo eso. Y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes el mandato sin mancha ni reproche. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla, el único bendito, el único soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor, el poder eternamente. Amén. Esto nos dice la palabra. Así que, amigos de Dios, si tenemos filosofías huecas y humanas y nos han permeado tanto que nos atrevemos a ser negacionistas, ¿cómo vamos a poder ser amigos de Dios así? Entonces no vamos a poder combatir el afán y la ansiedad que nos aqueja y que aqueja por lo menos a uno de nuestra familia. No lo vamos a poder hacer. Vamos a ver un video porque quiero que ustedes vean un ejemplo de una persona amiga íntima de Dios. Aquí puede haber muchos, ¿sí? Pero quiero que vean un referente que yo tengo desde que conozco a Cristo a los 10 años, y es un evangelista que yo considero por sus frutos que fue íntimo amigo de Dios, y él fue fue consejero presidencial durante muchos años en los Estados Unidos, consejero del presidente de turno por muchos años, el evangelista Billy Graham. Todos queremos estar y sabemos que vamos a estar con el Señor en la eternidad algún día, amén. Mire lo que dice el evangelista Billy Graham, que ya partió con el Señor hace poco, pero tenemos una responsabilidad aquí primero. ¿Hay alguien aquí que no tenga al Señor Jesús en su corazón y que quiera decir, yo quiero aceptar a Cristo en mi vida? ¿O hay alguien que quiera reconciliarse con Cristo? Porque queremos ser amigos íntimos de Dios, y para hacerlo debemos empezar a corregir nuestra vida. Jesucristo es tan real que fue el único que partió la historia de la humanidad en dos. Antes de Cristo era una cosa y después de Cristo es otra, y la historia a usted y a mí en el colegio nos lo corrobora cuando nos decían, niños, antes de Cristo pasó esto. Jóvenes, después de Cristo sucedió aquello. Jesucristo es el único que tuvo el poder y la osadía de partir la historia de la humanidad en dos, y quiere partir la historia de su vida en dos. Quiere que usted sea luz en medio de la oscuridad. Quiere que si usted vivía en angustia, en depresión, en ansiedad, que hoy sea libre en el nombre de Jesús. Porque lo he visto que así se puede ser libre en el nombre de Jesús.
Y no por eso estoy descartando la psicología ni la psiquiatría, no lo estoy descartando, pero sí, por encima de todas las ciencias está el poder del Evangelio de Jesucristo. Y si el poder yo lo he conocido, entonces yo debo empezar a mostrar cambios en mi vida. Si yo antes nadie me soportaba, ahora se supone que yo, a través del Espíritu Santo, digo: Señor, ayúdame a cambiar porque quiero que me soporten. Si antes yo maldecía y era vulgar, los maledicientes no heredarán el reino de los cielos, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los mentirosos. Ahora yo voy a ir cambiando poco a poco porque yo quiero encontrarme con Él, como seguramente el evangelista Billy Graham está esperando hacerlo. Puesto sobre sus pies, Señor, te damos gracias porque nosotros sabemos que te tenemos en nuestro corazón. Y por eso hemos venido a este lugar a darte toda honra y toda gloria. Y voy a repetir una oración. Si hay alguien que quiera decir: Señor Jesús, por favor, ven a mi vida, yo te necesito. Repita conmigo, por favor. Padre Celestial, esta oración la va a repetir la persona que no tenga a Cristo en su vida o la persona que se quiere reconciliar con Él. Todos los que están allá atrás, viéndonos por las cámaras también, el Señor ha venido a su vida hoy. Repita conmigo: Padre Celestial, yo te adoro, glorifico tu nombre, creo que Jesucristo vino a la tierra a morir por mis pecados y que tu Padre lo levantaste en poder y gloria. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias porque con tu ayuda yo voy a ser una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer. Reconozco que Jesucristo es el único, el suficiente Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahora renuncio a toda herencia genética de maldad que me ha atormentado. Declaro que la angustia, que la ansiedad, que la depresión heredada, opuesta por el maligno, no me toca. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú eres bueno. Toda angustia que tus hijos aquí en este lugar estén pasando hoy, Señor, tú los conoces. Tú sabes de qué tenemos necesidad, mi Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a mirarnos como en un espejo para saber cuál es la raíz de ese asunto, de vivir así, de esa manera en la que esta persona no se halla, que por todo se enoja, que por todo discute, o que fácilmente se siente triste, fácilmente se siente herido, fácilmente cree que se le está atacando. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a nosotros para ayudarlos también a ellos, Señor. Declaramos libertad. Si este es su caso ahora mismo, en el nombre de Jesús empieza a declarar libertad. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Ore por sus hijos, ore por sus nietos, hágalo por ellos. Si ese espíritu y negacionista se está moviendo en su vida, piensa en sus nietos, piensa en sus hijos. Rechace eso en el nombre de Jesús, porque no podemos negar los hechos. Es un hecho que Jesucristo vino, resucitó, y es un hecho que murió por sus pecados. Es un hecho que quiere que usted sea una persona feliz, así que no hay cómo negarlo. Y por eso te adoramos, y por eso te exaltamos y te damos gracias. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios.
Hasta pronto.